Bueno, cambiamos de tema a las 9 con un minuto, Monse. Son las 9 con un minuto de la mañana y estamos en contacto con la ministra de Desarrollo Social. Estamos junto a Carla Rubilar con su bandera chilena, con su fotografía del presidente atrás. El jefe lo tiene ahí, observándola de cerca, ministra. Está silenciada. No, ahora no, sí. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles. La oficina es La Moneda, pues bien oficial, como ustedes pueden ver. La oficina tiene la foto del presidente, como corresponde a todas las oficinas públicas, y nosotros tenemos la bandera chilena de las banderas de los pueblos originarios que tienen una bandera oficial, así que aquí... ¿Y eso de tener la bandera de los pueblos originarios es iniciativa suya? Porque no está la bandera de pueblo originario en todas las oficinas y reparticiones públicas. Sí, efectivamente, a mí me tocó ponerla, soy la primera ministra de Desarrollo Social en tenerla, me siento muy orgullosa, fue un regalo de la UCAI, de la Unidad Coordinadora de Asuntos Indígenas, y lo cierto es que creo que esta oficina debe tener la presencia de los pueblos indígenas y relevarla lo más que se pueda, es parte de nuestro mandato, así que me siento muy orgullosa de eso. Ya, ministra, vamos al detalle, al terreno y a lo que está esperando tanta gente respecto a este IFE universal. El tema de universalidad ya es un tema que hay que aclarar, porque todas las personas que están en el registro social de hogares van a recibir el IFE a fines de junio, o hay un grupito que quizás no lo va a recibir. Ya, es muy importante decir de que el ingreso familiar de emergencia universal es universal porque finalmente lo va a recibir todo el mundo que lo requiera en la medida que esté en el registro social de hogares. O sea, lo primero es decir que hay un requisito que es ineludible, ¿no es cierto?, que es estar en el registro social de hogares, ¿ya? Lo segundo es que estando en el registro social de hogares, solo en el último decil, eso significa quienes están en el 91 al 100% del registro, lo que la gente entiende como yo estoy calificada en el 100% del registro, a ellos les vamos a pedir en la página web una declaración de ingresos, que es una declaración simple, jurada, que aparece en la página, se abre cuando uno ingresa los datos, y que nos declaren ¿cuáles son los ingresos del hogar? ¿Eso qué quiere decir? Que los integrantes del hogar van a poner cuántos ingresos tienen, ya sea ingresos informales, formales, pensiones. La totalidad de esos ingresos se van a sumar y se va a dividir por la cantidad de integrantes. Si eso da menos de 800.000 pesos líquidos por integrante, no por hogar, y esto es súper importante, por integrante del hogar, es decir, una familia de 4, si tiene menos de 3.200.000 pesos líquidos, lo va a recibir. Es decir, solamente dejamos fuera, porque eso además estuvo en las propuestas de Chile Vamos y también de la oposición, al 10% de mayores ingresos del país, no del registro, sino que del país. Por tanto, una persona, incluso estando en el último decil, estando en el 100% del registro, también lo puede recibir. Y en ese sentido, las personas ingresan a la página del Registro Social de Hogares, estamos hablando. Todavía no estamos hablando de ingresar a la página del IFE. Entran a la página del Registro Social de Hogares y en esa página a uno le preguntan cuáles son sus ingresos. ¿Esa declaración de ingresos requiere algún documento o es solamente una declaración que dice y que por lo tanto el Estado confía en lo que la persona declara? Es muy importante decir, y esto es súper relevante, Montserrat, así que aquí me detengo un minuto. Cuando una persona no tiene registro social de hogares, lo primero que tiene que hacer es sacarlo. El registro social se saca en registrosocial.gov.cl, la página. No obstante que igual vamos a habilitar algunos puntos presenciales, entendiendo que tenemos brechas de acceso, brechas para las personas mayores, pero el esfuerzo mayor tiene que ser en la página web a través de vía online. Yo lo primero que hago es sacar mi registro y en ese registro efectivamente me van a preguntar varias cosas. Me van a preguntar mis datos, los datos del jefe o de la jefa de hogar. Nos van a preguntar cómo acreditamos el domicilio, que esto es fundamental, y por lo tanto vamos a tener que subir un documento, ya sea la foto de una cuenta básica, ya sea, por ejemplo, el certificado de la Junta de Vecinos o incluso la declaración jurada de dónde vivo yo, que se puede hacer en la misma página web. Y el otro documento que nos van a pedir en el Registro Social de Hogares es probablemente el certificado de nacimiento de los niños
para acreditar que tengo a esos niños en mi registro y es parte de mi familia y de mi hogar. El resto van a ser preguntas que van a ser precargadas, es decir, me van a preguntar por educación, por vivienda, por ingresos y otro, donde la pregunta va a estar y la respuesta va a estar precargada y yo la voy a elegir. Ahí está la declaración de ingresos del registro. Y en la declaración de ingresos del registro confiamos en las personas, como también en la declaración de ingresos del IFE. Confiamos en las personas que nos digan cuántos son los ingresos que tuvieron en los últimos 12 meses. En el registro les vamos a preguntar por 12 meses. Y les vamos a confiar en ellos, no nos tienen que ingresar ninguna información, nada. Ahí nos van a entregar obviamente toda la información necesaria para sacar el registro social. Una vez sacado el registro social de hogares, desde mañana, porque hoy día, si ingreso sin registro, la página me va a rechazar porque la ley no está vigente. Estamos esperando la publicación, ¿ya? Pero a partir de mañana, las personas que hayan sacado el registro van a poder ingresar en la página de ingresos de emergencia y van a poder inscribirse para recibir el beneficio, ¿ya? Eso es súper importante. Esa es la página, la estamos viendo, ingresodeemergencia.cl. Hoy día está completamente operativa para todos quienes ya tienen registro y desde mañana para quienes recién lo han sacado y no lo han recibido todavía, pero sí lo solicitaron. Parece que está caída la página, ministra, no quiero ser aguafiesta. Me están informando... ¿Cuál, la del registro o la del ingreso familiar de emergencia? El de ingreso familiar de emergencia. Estamos ahí en pantalla justamente. No, eso. Muy bien. Le pido efectivamente y le agradezco que me muestre. No es que está caída. Ya. Eso es a una persona que recién sacó el registro. Perfecto. Entonces no puede ingresar porque la ley no está vigente, no está publicada. Entonces no puede solicitarla. Desde mañana esas personas van a poder ingresar sin problemas. Solo a quienes les aparece ese mensaje es porque recién hace muy poquito sacaron el registro y la ley anterior no nos permitía, hasta que estaba entregado el registro con calificación socioeconómica, ingresar al portal del IFE. Ahora, con el cambio de ley, una vez publicada, y eso va a ser desde mañana, esa persona sí va a poder entrar. Ya. O sea, hay que postular mañana. Quienes no tenían registro social de hogares, Julio Sí, César, ellos. desde mañana. Ya. Para que lo sepan, se enteren por acá. Los que no tenían registro social de hogares, desde mañana. Desde mañana se habilita la página para ellos. Los demás sí pueden estar entrando, ¿no? Los demás sí están entrando, tanto es así que entre el sábado y el domingo ya llevamos 440.000 ingresos e inscripciones de personas y hogares nuevos. Claro. ¿Qué va a pasar con la gente que ya estaba inscrita todo? ¿Le va a llegar su depósito nomás a fin de mes? Sí, efectivamente, y esto es muy relevante, todos aquellos que ya hayan recibido el ingreso familiar de emergencia en abril o en mayo no tienen que realizar ningún trámite. Se los vamos a depositar a fin de mes de forma automática o vamos a emitir el pago presencial si es que no tiene cuenta. También vamos a agregar otras personas automáticas. Vamos a agregar todas las pensiones básicas solidarias de forma automática. Todas las pensiones que tienen aporte previsional solidario de forma automática. Todas las personas que reciben ingreso mínimo garantizado, todas las personas que tienen asignación familiar y todas las personas que tienen asignación maternal. Ellos, incluso si no lo han recibido anteriormente, lo van a recibir de forma automática a fines de junio. ¿Quiénes tienen que ingresar al portal de ingreso familiar de emergencia? Recordemos, los que ya tienen registro pueden ingresar desde hoy, el sábado podían ingresar y pueden ingresar el día sin problema. Y los que no tenían registro y lo están sacando en estos días, desde mañana. ¿Quiénes le pedimos? A ellos, a los que no habían recibido efectivamente anterior, que ingresen a la página y nos dejen sus datos para poder pagarle, ojalá de forma transferencia electrónica y no presencial. Una pregunta, aquel listado que usted dio, pensión básica solidaria, las personas con pensión básica solidaria, pensiones de invalidez, claro, ingreso mínimo garantizado. Ingreso mínimo garantizado, sí. Etc. Esas personas van a recibir automáticamente un IFE. Pero si esas personas no están en el registro social de hogares, ¿igual van a recibir automáticamente el IFE? Estoy hablando de muchos pensionados que están haciendo la pregunta en este minuto.
Sí, efectivamente, este es un esfuerzo que nosotros vamos a realizar para permitir los automáticos nuevos, efectivamente ingresando sin necesidad de tener su registro social de hogar, porque nosotros tenemos los datos de esas personas. Ya. Por lo tanto, vamos a hacer todo el esfuerzo de hacerlo automático sin que lo tengan que hacer en su solicitud, ¿ya? Ahora, es muy relevante decir que nosotros tenemos un esfuerzo que realizar de llegar a todos esos hogares que no tienen registro, que no es tan fácil. Tenemos comunas donde habían personas que lamentablemente, teniendo necesidad, siempre dijeron, si yo ingreso al registro voy a quedar en los deciles más altos y no voy a recibir. Entonces, súper importante que nosotros nos ayuden a difundir que independiente de que ahora ingresen al registro y queden dentro del 80, el 90, el 100, si tienen efectivamente la necesidad, lo van a recibir, porque solo van a quedar fuera los que estando en el último decil tengan más de 800.000 pesos líquidos por integrante. Son los únicos que no podrían recibir el beneficio, y esto es una muy buena noticia. Pero eso quiere decir que como esto no hay que corroborarlo con papeles, hay muchas personas que pueden decir y declarar que reciben menos de 800.000 pesos por miembro familiar, porque no quiero pensarlo negativamente, pero finalmente el sistema es fácil de engañar. Tiene la gracia que es universal, pero me imagino que ustedes han contemplado ese riesgo, que mucha gente declare que recibe menos de lo que recibe. ¿Qué va a pasar en esos casos? Bueno, efectivamente, este es un sistema, ya sea en el registro, con las condiciones que hoy día existen, ¿no es cierto?, que le pedimos a la gente que nos declare ingreso, como también en el ingreso familiar de emergencia. Lo que está pasando es que si nosotros nos basáramos solamente en los datos administrativos, es decir, la información que tuviera el Servicio de Impuesto Interno, podríamos tener un gran rezago. 3, 4 meses de rezago de información. Y lo que nos pasó el año pasado es que pasaba que había hogares que nos aparecían en el sistema con ingresos y lo cierto es que los habían perdido. Y por lo tanto ellos no podían acceder a los beneficios y nosotros les negábamos los beneficios estando en malas condiciones. Por eso decidimos cambiar a una suerte de declaración jurada simple, una suerte de autorreporte donde confiamos en las personas. ¿Nos puede pasar que nos mienten? Claro, nos puede pasar que nos mienten, pero en algún momento el contraste de la información y de los datos administrativos que vamos a tener nos va a permitir darnos cuenta que nos mintieron. ¿Con meses de rezago? Sí, pero nos va a permitir darnos cuenta que nos mintieron, y ahí están afectos a las sanciones del Código Penal que corresponden a haber falsificado la información y haber obtenido un beneficio de mala manera. Pero nosotros creemos que la ciudadanía es responsable, nos ingresa los datos que corresponden y obviamente que entra a la página porque requiere esta ayuda y por lo tanto basamos el sistema de buena fe. Claro, ojalá que así como hay una crisis de confianza en las autoridades, haya también una conciencia de las personas justamente para no engañar al sistema y pensar que si efectivamente los ingresos se han conservado, pensar en los que realmente no han conservado sus ingresos y lo requieren urgentemente. Yo creo que ahí hay un llamado a la ciudadanía súper importante porque en la medida que esto sea honesto, vamos a ir siendo un mejor país y vamos a tener una red más importante de protección social en base también a eso. Yo creo que es importante ese llamado. Sí, a mí me parece interesante la lógica que sea al revés. O sea, yo creo que ese es un paso adelante, pero no de la gente, sino de las autoridades, de los líderes. O sea, si la gente engaña o no engaña, lo verán ellos, yo no he llamado nada, pero en el fondo lo que te quiero decir es que antes la lógica era que te revisaban y después te daban la ayuda. Entonces pasaban meses sin ayuda. Hoy día la lógica es que te revisan y si hiciste pillería, te sancionan. Que es una lógica que creo que es la correcta, porque es una situación de emergencia. Entonces, lo que se peleó también en el Congreso, porque también había trabas que tenía que ser notarial y todo se destrabó. Todo se destrabó para que haya una lógica que sea confiar en las personas y ayudarlas. Y el que hizo pillería, lo van a pillar después. Pero no una cantidad importante de gente que no hace pillería y que tenían que estarle contrastando la cuestión, no recibía ayuda. Entonces, había una lógica de la desconfianza. Hoy día que no puede ser, hoy día hay una lógica de la confianza y el pillo, el mentiroso, todo será sancionado después, pero la gente, los miles de personas que necesitan ayuda reciben su ayuda y yo creo que ese sí que es un paso adelante para construir ciudadanía, para construir liderazgo, para construir confianza. Usted decía que ese era
el fruto, esto era el premio del diálogo, ministra. Si puede desarrollar eso. No, sí, estoy convencida de que este fue un triunfo del diálogo, de los acuerdos, de finalmente también escuchar, de aprender. Yo creo que este proceso ha sido difícil, ha sido duro. Nosotros conversábamos hace una semana atrás aquí. Comentarles, por ejemplo, uno de los casos que ustedes llevaron dentro del matinal. Ustedes llevaron a una señora que incluso en un móvil, yo no estaba con ustedes contactado, pero me hablaba la señora en el móvil. Yo obviamente recibí esa información y ella decía que se había enterado, ¿no es cierto?, ahora en las nuevas solicitudes, en las nuevas postulaciones de meses pasados, que tenía el beneficio y que se le había vencido, porque la ley lo tenía vencido. Al 31 de diciembre, los que no habían cobrado presencial, por la razón que fuera, porque las personas mayores se estaban cuidando, no querían salir, porque no se enteraron de que era presencial, pensaron que se lo iban a depositar, o lo que fuera, se vencía por ley al 31 de diciembre. Y ella contaba que se había enterado que tenía esos IFES vencidos y que le servían mucho y que ahora no los podía cobrar. Bueno, en ese aprendizaje, para poner un ejemplo, revivimos efectivamente esos beneficios. La señora Marcelina va a poder recibir ahora 425.000 pesos de los IFES del año pasado que probablemente necesitaba mucho, por alguna razón no los pudo cobrar, pero cuando supo que lo podía cobrar, le vino toda la angustia porque se le habían vencido. Y eso es un aprendizaje también. Y eso es algo que rescatamos, digamos, de tantas historias ciudadanas, de tanta gente. Y por eso yo digo que esto es fruto del diálogo, de los acuerdos, de entender que podemos hacer las cosas mejor y cuando entendemos eso, hacerlas finalmente, que es lo que termina pasando con esta ley. El triunfo del diálogo, pero el triunfo suyo, ministra, todos sabemos que de alguna manera al interior del gabinete usted venía peleando hace mucho tiempo y cuando hubo ruido de alguna manera de que Carla Rubilar iba a renunciar hace un par de semanas atrás y que no sé qué, quiénes entraban, quiénes salían, todos, al menos los medios de comunicación, dieron cuenta que usted, en lo personal, era partidaria de que el IFE fuese universal y que las resistencias eran en otros miembros del gabinete del presidente Piñera. Mire, yo la verdad es que creo que personalizarlo nunca es bueno porque hay tanta gente detrás, hay tantos equipos, tantas personas que lo único que quieren es ayudar. Yo creo que aprendimos muchas cosas. Cometimos errores, sin lugar a duda. Estamos enmendando esos errores, sin lugar a duda también. Y en ese sentido, bueno, yo creo que esta mirada, ¿no? Esta mirada de confianza en el ciudadano, esta mirada de entender de que no teníamos la capacidad de saber realmente lo que estaba pasando en los hogares, esta mirada de que las personas que habían golpeado por primera vez la puerta del Estado tenían que tener respuesta. Finalmente es una mirada que va a permitirnos llegar a mucha gente ahora en el pago del 29 de junio. Y yo creo que es un cambio de entender que lo que parecía normal en tiempos, lo que parecía correcto en tiempos normales, no podía ser en tiempos de emergencia. Y eso fue un aprendizaje, y eso es real, y ese fue un cambio. Y hoy día finalmente lo que va a pasar con el pago del 29, que se inicia el 29 de junio, porque es un pago tan grande que se demora varios días, que se inicia el 29 de junio, es que vamos a tener a muchos ciudadanos, muchos chilenos y chilenas que van a decir: el Estado está llegando al fin, está llegando con la ayuda que yo necesitaba. Y eso finalmente se debe a mucha gente. Yo quiero agradecer al Congreso, obviamente los diputados, los senadores, que tramitaron muy rápido este proyecto de ley. Agradecerle a la oposición también. Creo que eso nobleza obliga en esa buena disposición, en esa voluntad de sentarse a conversar, a dialogar. A toda la gente de Chile Vamos que también nos ha acompañado en este proceso que ha sido duro y que muchas veces efectivamente callados nos hicieron sus planteamientos, que hay que reconocerlo. Algunos de los matinales de ustedes también, y es así. Pero nada, yo creo que esta es una buena ley. Creo que esto protege de buena manera y ojalá que con pymes también podamos lograr un acuerdo igual de sustancial, igual de robusto. Ahí el ministro Cerda está trabajando duramente en eso y espero que también tengamos un buen resultado en esa materia. ¿Y por qué usted cree que se demoró tanto en esta buena ley? ¿Por qué es tan tardía? ¿Qué paradigma hay que romper para poder llegar a estos beneficios en monto y en universalidad? ¿Qué paradigmas hay que romper a su juicio, digamos? Disculpe si la complicamos, pero... No, Julio César, yo creo que hay varias cosas. Primero, un aprendizaje de que creímos que la pandemia iba a durar menos. Al inicio pensábamos que iba a ser mucho menos dura y difícil de lo que finalmente fue.
Segundo, que creíamos que teníamos las capacidades para saber lo que estaba pasando en los hogares de la familia. Y no la teníamos como Estado. Jurábamos que los instrumentos, el registro social de hogares y otros, eran herramientas que funcionaban tan bien en tiempos normales como en tiempos de emergencia, y no. Tercero, obviamente no estábamos preparados para recibir la vulnerabilidad de la clase media. Conocíamos mucho mejor a los vulnerables a los cuales nos enfrentábamos y teníamos como mandato, como ministerio y como gobierno, de ayudar de forma más permanente, ¿no es cierto? Las personas en situación de calle, las personas más vulnerables en ingresos y otros. Y no la clase media, que además fue tan golpeada brutalmente que nunca había golpeado la puerta de Estado, no tenía registro y además caía inmediatamente en la vulnerabilidad. Entonces, no teníamos esa capacidad, esa red no existía. Lo cuarto es que efectivamente esto de pensar en avanzar a la universalidad y de una otra forma confiar en lo que los ciudadanos nos decían no era la estructura de la política social habitual. No estaba dentro del análisis. Tanto es así que las discusiones respecto de automatización, de procesos, ¿no es cierto?, tenía un registro tan desactualizado cuando llegamos al gobierno, tanta falta de información que estuviera en tiempo real, porque finalmente la política social... claro, insisto, pero dentro de todo lo que dice, no Carla, perdón, pero dentro de todo lo que dice siempre hay foco, sí. Hay focalización, porque hay una... partimos con la Monse hablando en la mañana de la consistencia. No hay consistencia, a pesar de que el presidente la está mirando ahí atrás, por eso voy a ser cuidadoso con la pregunta, no hay consistencia en el discurso del presidente, que cada vez que tomaba la palabra, que en la primera época era casi todos los días, decía que era la peor crisis de la historia, la peor crisis de los 100 años, la peor crisis del mundo y la peor crisis de Chile. Pero resulta que a la hora de colaborar con la peor crisis de la historia, era, oiga, pero es que usted gana más que esto, es que métase acá, es que mande este papel, es que... ¿Cómo? Entonces, ahí es donde digo yo, ¿qué paradigma se rompe? Porque hay que ser consistente entre lo que se dice y lo que se hace. Y ahí yo creo que se lo digo como ciudadano, tenemos un grave problema, porque si no se genera desconfianza. Si uno dice algo, actúa en virtud de lo que dice, y no en virtud de un papeleo o de algo, ¿no es cierto? Entonces... ahí es donde ahora uno siente que se hizo un match más importante entre el discurso y la política pública, por ponerle un nombre, digamos. Sí, yo creo que efectivamente en este aprendizaje y en esta inyección de recursos del año pasado que existió, que estuvo, que hubo diferentes ayudas y que de una otra forma recursos estuvieron sobre la mesa, pero que efectivamente, y hay que reconocer, definitivamente, no con la rapidez, no con la forma expedita que debe haber sido, no con la universalidad que necesitaba una caída tan rápida de los ingresos de la familia y un golpe tan rápido. Y eso, finalmente, como usted muy bien dice, ya cuajó, ya se entendió desde el IFE ampliado en el mes de abril, cuando sacamos los umbrales, sacamos todas las barreras de acceso y donde aumentamos, obviamente, la llegada al 80% del registro social de hogares, sacamos el paso a paso, de otra forma hicimos un cambio estructural ya en abril. Y hoy día ya se hace un cambio de niveles, ¿no es cierto?, de llegar a un nivel de ingreso de monto que tenga que ver asociado a la línea de la pobreza y que incluso la sobrepase en hogares 3 y 4, y además que nos permita acompañar durante todo el invierno, entendiendo de que más allá de si vamos a mejorar o no un poco con la vacuna, es probable que durante el invierno las familias lo sigan pasando mal y que sigan cerrados sus trabajos y sus fuentes laborales, ya sea de pymes o personas naturales. Entonces se hace el cambio, se adelanta y se dice, bueno, viene un invierno, quizás vamos a mejorar en contagios, pero todavía la gente lo va a seguir pasando mal, entonces extendamos esto hasta septiembre, acompañando a las familias pasado el invierno, e incluso mantengámoslo de ser necesario si las condiciones siguen mal, porque esa herramienta también está, y es importante decirlo. No vamos a tener que ir a discutir en septiembre al Congreso, la herramienta está. Si las condiciones siguen igual de malas que ahora, vamos a poder mantener este ingreso familiar. Sí, sabemos que la están apurando, sabemos que la están apurando, que tiene otros compromisos, pero es que cuando hablamos también de una posible inconsistencia, más allá del convencimiento que usted está refrendando respecto a cómo deben ser las políticas justamente en una emergencia, ¿cómo se enfrenta la ciudadanía a dos discursos distintos? Porque antes también nos decían, no hay plata, y ahora vemos que sí hay plata. Entonces ahí finalmente cómo la población también, la ciudadanía confía en esos discursos. ¿Por qué hay plata ahora y por qué no había plata hace 8 meses atrás?
Bueno, efectivamente, en este cambio también hay un esfuerzo muy relevante entre todos que tiene que ver también con los mayores ingresos, ¿no es cierto?, con la decisión de ocupar el Fondo de Estabilización Económica y Social de ser necesaria, es decir, de otra forma cambiar efectivamente la medida de decir vamos a hacer todos y cada uno de los esfuerzos, y ahora en estos momentos tan duros, desde marzo, cuando después de un año, como ustedes muy bien saben, de la llegada de la pandemia, el golpe de los hogares es muy duro, es muy difícil, hay que finalmente contribuir a que esas familias se sientan protegidas y obviamente también, y hay que reconocerlo, a que nos sigan sacando sus fondos de pensiones. También aspiramos a evitar que las personas sigan utilizando sus fondos, y eso implica, y de una otra forma hay un convencimiento profundo de un mayor esfuerzo que tenemos que construir entre todos, y eso yo creo que está instalado, que llegó para quedarse en el gobierno, y yo creo que esa es una muy buena noticia, y quiero decirle que más allá de lo que se pueda analizar hacia atrás, de lo que fue, lo que se dijo o lo que pasó, sí le puedo dar fe de que esto llegó para quedarse. Hay un convencimiento profundo en el gobierno de que este es el camino, y eso se ha refrendado en este ingreso familiar de emergencia universal, y creo también, y tengo esa esperanza en lo que está conversando el ministro de Hacienda con el ministro Palacio, con la Comisión de Hacienda del Senado, que aprovecho de agradecerles porque se portaron increíble en la tramitación del ingreso familiar de emergencia universal, igual que en la Cámara. Ese espíritu yo creo que también se va a ver reflejado en la conversación y en el resultado de lo que va a ser la propuesta de protección social para las pequeñas y medianas empresas. Le agradecemos, ministra, la gentileza. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias por todo. Ministra. Gracias por estar. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo súper cariñoso. Gracias, ministra. 9:27 minutos.